Muy buenos días, familia. Dios les bendiga. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza esta mañana? Amén, gloria a Dios. Bien, como ustedes saben, hemos estado estudiando un poco sobre cómo desarrollar nuestro ministerio cada quien, ¿no es cierto? Y hemos visto en estos días que cada uno de nosotros tiene su forma. Amén. Y no me estoy refiriendo a la forma física, a los gorditos y a los delgaditos, ¿no? Me estoy refiriendo a que el Señor nos creó con un propósito y ese propósito debe ser cumplido en nuestras vidas. Amén. Pero para definir ese propósito tenemos que tener en cuenta nosotros esa experiencia que nosotros hemos vivido, los dones que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta también que Dios puso en nuestros corazones una tendencia, qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que disfrutamos hacer, ¿no es cierto? Y también Dios nos dio una personalidad, nos ha dado un carácter, y muchas veces hemos desarrollado ese carácter en mal camino, porque hemos desarrollado algunos defectos de carácter, como la ira, como un instrumento para poder controlar las cosas y controlar a los demás. En otros casos la conmiseración, en otros casos el huir es una forma de protegernos también, de no enfrentar las circunstancias, etc. Y todo eso, digamos que nos ayuda a identificar cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida y cuál es el ministerio en el cual debemos desarrollarnos. Las experiencias que hemos vivido también son algo supremamente importante que nos ayudan a definir cuál es el ministerio que nosotros tenemos por desarrollar. Y en ese orden de ideas, quiero que hoy veamos sobre la parte de los dones espirituales. Los dones espirituales son regalos que Dios nos ha dado y el Señor quiere que no ignoremos los dones espirituales. Él quiere que nosotros los conozcamos y quiere que cada uno de nosotros pueda identificar qué dones el Señor nos ha dado, porque de acuerdo con esos dones entonces vamos a poder ser cada vez más eficientes en el desempeño de nuestro ministerio. ¿Cuántos lo creen? Amén. De tal manera pues que hoy vamos a estudiar un poquito sobre los dones espirituales. Dice en la palabra de Dios que cuando somos bautizados recibimos el don del Espíritu Santo. Amén. Y ese es un don irrevocable, es un don que ya va a permanecer en nosotros. Antes de ser bautizados puede ser que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo, puede ser que tengamos visitaciones del Espíritu Santo que nos muestran cosas que de pronto el Señor obra en nuestras vidas, que nos revela cosas, que oramos por un enfermo y de pronto el enfermo se sana, ¿no es cierto?, por obrar hacia el Espíritu Santo, pero no necesariamente quiere decir que tengamos ese don, de tal manera que cuando nosotros tratamos de identificar cuál es el don que tenemos, vamos a estar seguros de tenerlo una vez nos hayamos bautizado. Amén. Y si hay alguna persona que no se ha bautizado, próximamente vamos a tener bautismos en la iglesia y vamos a experimentar ese recibimiento de los dones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Entonces vemos que los dones espirituales se pueden definir como de diferentes tipos, digámoslo, ¿no? Vemos que hay dones ministeriales y hay dones espirituales que nos sirven para edificar la iglesia. El propósito de los dones es edificar la iglesia. ¿Pero qué es un don espiritual? Es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente en su conversión para ministrar a otros y edificar el cuerpo de Cristo. Así que los dones tienen un propósito especial y específico y es para el beneficio de las otras personas de la iglesia. O sea, el don no es para nosotros mismos. Aún el Señor dice que Él nos da el don de hacer riquezas, pero también es para poder bendecir a los demás. Amén. De tal manera que los dones que Dios nos da no son para nuestro propio beneficio, sino que son para el beneficio de los demás. Tenemos que tener en cuenta entonces
que hay ciertas verdades que tenemos que tener claras con relación a los dones, ¿no? Y primero, solamente los creyentes reciben dones del Espíritu Santo. Amén. Usted no puede decir que una persona es creyente, es no creyente y tiene dones del Espíritu Santo. Puede ser que tenga ciertas habilidades, que tenga talentos, pero solamente los dones son dados a los creyentes. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14, ustedes lo pueden leer ahí. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se deben discernir espiritualmente. Amén. Entonces es importante tener eso en cuenta, que los dones son para los creyentes, para que cada uno pueda edificar a los demás, para que cada uno pueda servir en la iglesia a los otros miembros de la iglesia. Acordémonos que hemos hablado del concepto de iglesia no solamente como una familia, sino como un solo cuerpo, en donde cada uno de los miembros tiene una función especial y cada uno de los miembros tiene por lo menos un don que debe poner al servicio de los demás ese don. Lamentablemente en las iglesias no se desarrolla mucho el sacerdocio del creyente, pero este es algo que nosotros queremos desarrollar y que tenemos que desarrollarlo, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. Nos ha mandado a que ejercitemos cada uno de nosotros los dones que el Señor nos ha dado para el crecimiento y para el beneficio de la iglesia. Amén. Ahora es claro que no todas las personas, o más bien, nadie ha recibido todos los dones. Si nos ponemos a sumar cuáles son los dones, vamos a sumar más de 20 dones. Y no hay nadie que tenga todos los dones. Y la razón es porque vivimos en comunidad y debemos necesitarnos los unos de los otros. Yo no puedo decir la mano izquierda no te necesito, ¿verdad? O al dedo meñique del pie izquierdo no te necesito. Todos nos necesitamos mutuamente y cada uno tiene una función por desarrollar en beneficio de todo el cuerpo. Amén. De tal manera que nadie tiene todos los dones. Si una persona tuviera todos los dones del Espíritu Santo, quizás no necesitaría asistir a una iglesia. Y hay personas que se quedan con el don. Como les contaba en alguna oportunidad, conocí una profeta que vino a saludarme y me dijo que ella tenía el don de profecía. Y le dije, bueno, excelente, qué bueno, porque es un don que es muy importante desarrollarlo dentro de la iglesia para el servicio de la comunidad. Y me dijo, sí, muy bien. Así que cuando quiera invíteme y con mucho gusto yo vengo a predicar. Y le dije, mire, nosotros invitamos a predicar quien se congregue aquí. Si usted quiere, con mucho gusto se congrega con nosotros y claro que va a tener la oportunidad de predicar. Y entonces me dijo, no, yo ya dejé de congregarme, esa etapa ya la superé, ¿no? Y bueno, ahí podemos darnos cuenta que realmente la persona no estaba como muy bien enfocada, ¿no? Estaba tratando de usar su don para su propio beneficio nada más, ¿no? El don es para el beneficio de la iglesia. Ahora, no todos tenemos los mismos dones, no todos tienen el mismo don. Dios le ha dado a cada uno el don de acuerdo con el propósito que Dios tiene con la vida de esa persona. De tal manera que tenemos que saber que otra persona puede tener un don diferente al mío y por lo tanto nos podemos complementar. Y esa persona, por humilde que sea, nos puede ayudar porque tiene un don que quizás nosotros no tenemos, ¿verdad? Ahora, los dones no son algo que nosotros podamos ganar o que podamos trabajar. Cuando nosotros recibimos el don, lo recibimos de parte del Espíritu Santo de Dios y lo recibimos como en forma de semilla. Sabemos que tenemos el don y cuando empezamos a ejercitarlo, entonces el don va manifestando la gloria de Dios. Amén. De tal manera que es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos ejercitar los dones que el Señor nos ha dado y después vamos viendo si realmente tenemos o no ese don de acuerdo con los resultados que vayamos viendo. Hay personas, por ejemplo, que tienen el don de sanidades, pero nunca oran por un enfermo, ¿verdad? Entonces queda la semillita del don ahí, pero esperando entrar en contacto con
con su complemento, con lo que necesita solucionar, que en este caso es la enfermedad, para poder ver manifiesta la gloria de Dios. Es como cuando sembramos una semilla en una tierra fértil. Esa semilla, al entrar en contacto con la tierra fértil a través de la humedad, etcétera, empieza a desarrollar una reacción en cadena que produce vida. Y así mismo sucede con el don cuando nosotros lo recibimos y empezamos a ponerlo en práctica. Pero como les digo, no es algo que nosotros vamos a ganar. Que alguien diga, bueno, yo voy a tener el don de discernimiento de espíritus, y entonces cada vez me pongo a mirar a ver esta persona qué espíritu tiene, ¿no? Y a inventarme cosas. No, no se trata de eso. Eso viene por revelación del Espíritu Santo. Bien. El Espíritu Santo decide qué dones vamos a recibir cada uno. No es algo que nosotros vayamos a escoger y que digamos, bueno, yo voy a buscar el mejor don que haya. ¿Cuál es el don más respetable? No, pues el don de milagros, ¿no? Entonces voy a convertirme en un milagrero, ¿verdad? Yo voy a procurar empezar a hacer milagros. No, esto lo da el Espíritu Santo. Nadie va a escoger qué don tiene. Los dones son permanentes después de que son otorgados. Cuando el Señor nos da un don, ese don ya es irrevocable. Ya sigue funcionando en nuestra vida y se sigue desarrollando de acuerdo como nosotros lo ejercitemos. Ahora, es muy importante que nosotros identifiquemos el don que Dios nos ha dado, porque es pecado no ejercitar el don. Amén. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? Que al que le dio 5 talentos al año había producido otros 5 talentos, y al que le dieron 2 talentos al año había producido 2 talentos, y al que le dieron 1 talento lo escondió porque tuvo miedo y simplemente lo devolvió al final del año. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente, echadle afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. De tal manera que es pecado no ejercitar los dones que Dios nos ha dado. Así que cada uno de ustedes tiene dones del Espíritu Santo y necesitamos que cada uno los ejercite dentro del ministerio que el Señor ponga en su corazón pertenecer. Amén. Ahora, los dones son para glorificar a Dios, no es para glorificarnos a nosotros, no es para nuestro propio beneficio. Si una persona tiene el don de sanidades y empieza a cobrar dinero por una sanidad, definitivamente está desenfocado, porque es para servicio, y lo que hemos recibido de gracia tenemos que darlo de gracia. Entonces esta persona se convertiría tal vez en un curandero o en algo por el estilo. Necesitamos saber que el Señor es celoso y Él quiere siempre tener su gloria. Amén. Y cuando Él nos da los dones es para que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas y en la vida de los demás. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Dijimos que no son para mi beneficio, sino para el beneficio de las demás personas, ¿no es cierto? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, dice 1 de Pedro 4:10. De tal manera que es un mandamiento que debemos cumplir. A veces tenemos la idea de que los mandamientos son solamente los 10 mandamientos, pero fíjense que este también es un mandamiento, que dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Eso significa que tiene que ponerlo al servicio de los demás. Amén. En segundo lugar, el propósito de los dones es producir madurez y estabilidad en nuestra familia iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para eso son los dones. No son para vanagloriarnos de que los tenemos, ¿no? No son para exaltarnos a nosotros mismos. Los dones son para la gloria de Dios. Tenemos que tener ciertas precauciones con relación a los dones. Primero que todo, tenemos que
no confundirlos con los talentos naturales. Hay personas que tienen dones y hay personas, y todos tenemos también talentos. El Señor nos dio un talento especial para hacer ciertas cosas, pero eso es diferente de los dones. Digamos que los talentos son habilidades para hacer cierto tipo de trabajos y los dones tienen que ver más con el Espíritu Santo de Dios. Amén. No debemos confundir tampoco los dones con el fruto del Espíritu Santo. Una cosa es el don del Espíritu Santo, que puede ser un don de sanidades, un don de discernimiento de espíritus, puede ser un don de profecía, puede ser un don de lenguas, puede ser un don ministerial como el don de ser apóstol o de ser maestro o de ser pastor o de ser evangelista. Y otra cosa son el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, etcétera. Esos no son dones, esos son frutos, son manifestaciones de que el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida y por lo tanto podemos proyectar amor, podemos proyectar paz, podemos proyectar paciencia, podemos proyectar mansedumbre, dominio propio, y estas son cualidades de nuestra madurez espiritual. Entonces no son dones. Una persona puede tener un don espiritual y ser espiritualmente inmadura, porque pues indudablemente recibimos el don, pero puede ser que no hayamos crecido suficientemente en el Señor y tener madurez espiritual y que no estemos usando los dones adecuadamente, ¿no es cierto? Por eso el don tiene que venir acompañado de que nosotros tengamos esas disciplinas espirituales de que hemos hablado, que tenemos que tener tiempos de oración diario, tiempos diarios de lectura de la palabra de Dios. Tenemos que tener tiempos de meditación de la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios. Tenemos que desarrollar esos hábitos espirituales que nos hacen crecer espiritualmente, como la oración, el dar, el compartir con los demás hermanos. Todos estos son formas que podemos utilizar nosotros para tener crecimiento espiritual en nuestras vidas. No tenemos que confundir tampoco los dones espirituales con las funciones, ¿no es cierto? Dentro de la iglesia puede haber muchas funciones, pero no necesariamente una persona que está cumpliendo una función tiene un don para hacerlo. Ahora bien, nosotros tratamos de que dentro de la iglesia cada uno vaya desarrollando su liderazgo en la medida en que el Señor lo va guiando. Normalmente no elegimos personas para desempeñar determinado tipo de ministerio, sino que la persona tiene llamado en su corazón para desarrollarlo y empieza a hacerlo y empieza a invitar a otras personas para que le sigan y entonces empiezan a desarrollar su ministerio. Y esto es una forma mucho más eficaz de poder desarrollar ministerios, porque cuando ponemos a una persona a que desarrolle un ministerio determinado, pero no tienen los dones, las habilidades, las cualidades para poderlo desarrollar, seguramente no va a poder tener los resultados que tuviera si lo hace de una manera inspiracional, ¿no es cierto? De tal manera que hay personas, por ejemplo, que no les gusta estar escuchando los problemas de otras personas, ¿no? Y en alguna oportunidad hablábamos sobre alguien y me decían, no, a mí sí no me gusta estar escuchando los problemas de los matrimonios allá, no, que eso se las arreglen ellos con Dios, ¿no? Pero en cambio hay otras que sí se interesan mucho en ver cómo pueden ayudar a solucionar ese tipo de problemáticas, de tal manera que cada uno tiene un don y eso no es reprochable para desde ningún punto de vista, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que los dones son dados a cada persona con un propósito específico, y el propósito específico es que podamos desarrollar el ministerio que el Señor nos ha dado, y tenemos que descubrir cómo encontrar ese ministerio y cómo empezar a desarrollarlo. Tenemos que ser conscientes que a veces tenemos la tendencia de proyectar nuestros dones. Por ejemplo, si nosotros tenemos el don de la administración, ¿no es cierto? Pues somos supremamente ordenados, estamos planificándolo todo absolutamente, y cuando hay algo que no sale bien, pues ya, seguramente tenemos ya el plan B y hemos solucionado los problemas y esperamos que quizás todo el mundo actúe de la misma forma, ¿verdad? Y cuando la gente no actúa de la misma forma,
de acuerdo con ese don que yo tengo y que tengo la capacidad de poder evaluar, entonces como que estamos juzgando a los demás. Pero tenemos que saber que no todo el mundo tiene el don de la administración, ¿verdad? Y así mismo con los demás dones, con el don de servicio, con el don de enseñanza, con los diferentes dones que pudiéramos tener. Tenemos siempre la tendencia de pensar que todos tienen los mismos dones que nosotros tenemos, porque a nosotros nos queda muy fácil pensar de esa manera porque tenemos ese don, pero otras personas no lo tienen y por lo tanto no van a actuar de la misma manera. Amén. Ahora es muy importante que reconozcamos los dones que tenemos con mucha humildad, porque a veces nos sentimos superiores a los demás porque tenemos el don de profecía, por ejemplo, ¿no? O el don de sabiduría, o el don de conocimiento, o el don de ciencia. Y entonces eso como que nos hace mirar a los demás por encima del hombro, por debajo del hombro, ¿no? Y resulta que no, los dones son dados por Dios, ¿verdad? De tal manera que tenemos que estar más bien agradecidos con Dios por causa de los dones que el Señor nos ha dado. Ahora es muy importante tener en cuenta que tenemos que usar el amor siempre, vivir en amor. ¿Por qué razón? Porque de nada nos sirve, dice en el capítulo 13 de Corintios, tener todos los dones, tener el don de profecía o el don de ciencia o el don de lenguas y no tener amor. Si nosotros vamos a practicar un don sin amor, no sirve de nada. Al contrario, es contraproducente. Y en alguna oportunidad yo recuerdo que nosotros habíamos invitado a un maestro a que nos enseñara aquí en la escuela bíblica, y este hombre tenía mucho conocimiento de la palabra, pero lastimosamente no tenía amor. Y cuando alguien le hacía una pregunta, lo primero que hacía era preguntarle: ¿usted cuántos años lleva de cristiano? No, 15 años, pastor. 15 años y usted todavía no se sabe esa cosa tan elemental. Dígame los 10 mandamientos. Y lo ponía en ridículo delante de los demás. Es increíble la falta de amor. Y todo eso porque el hombre tenía conocimiento de la Biblia y sabía de hermenéutica y de apologética y de una cantidad de cosas con nombres raros. Y se sentía superior a los demás. Esto realmente pienso que invalida los dones, el efecto que pueden tener, el buen efecto que pueden tener los dones. De tal manera que tenemos que siempre dar lugar al amor en nuestras vidas. De hecho, en el Corintios 13 está en medio de Corintios 12 y Corintios 14 que habla de los dones justamente. Y nos habla primero de los dones ministeriales, después habla del amor y después habla de los dones espirituales. De tal manera que por algo el Señor los puso ahí en medio, porque dice que después de haber nombrado todos los dones, dice: pero yo les muestro un camino aún mucho más excelente, y es el camino del amor. Amén. Tito 3:14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad que no sean sin fruto. Cada uno de nosotros tiene que tener un ministerio principal, ¿no es cierto? De acuerdo con la forma que cada uno tiene. Y dijimos que la forma se adquiere primero por los dones, segundo por la orientación de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿Qué es lo que en nuestro corazón siempre estamos pensando en tratar de hacer? ¿No es cierto? Por ejemplo, Carmencita tiene un amor especial por los niños, ¿no? Y por las fundaciones, por ayudar a las personas menos favorecidas. Y desde que ella tuvo esa iniciativa hemos estado apoyando siempre una fundación y bueno, ha sido para la gloria de Dios. Entonces esa tendencia del corazón tenemos que tenerla en cuenta para definir cuál es el ministerio que nosotros vamos a desarrollar. Primero los dones, luego la orientación del corazón, luego los recursos que tenemos, tanto a nivel de capacitación como nuestros recursos físicos, ¿verdad? Porque a veces tenemos a la mano una serie de recursos que nos pueden ayudar a desarrollar un don, a desarrollar un ministerio, y no los ponemos al servicio del Señor. Y seguramente, si lo hacemos, vamos a poder desarrollar ese don, ese ministerio al cual el Señor nos ha llamado.
y también a través de las experiencias que hemos vivido. Todos hemos vivido experiencias en nuestra vida y hemos podido evaluar cuando el Señor obra milagrosamente en nuestras vidas. Si hemos orado por un enfermo y ese enfermo se sanó, o si hemos dado una consejería y esa consejería fue realmente muy asertiva y realmente funcionó, ¿no es cierto? O si hemos llevado una palabra de consolación a una persona, o si hemos estado trabajando en intercesión por algo y vemos que realmente las cosas cambian. Entonces tenemos que ejercitar los dones y ponerlos en práctica, y ahí vamos viendo cuáles son ese ministerio al cual nos ha llamado. Y hay un ministerio que cada uno de nosotros tiene, que es un ministerio para el cual estamos dotados para servir, ¿no? En donde el Señor nos ha dado los dones para poder servir. Pero podemos servir también en otro ministerio que necesite de nuestra ayuda, aunque no tengamos exactamente los dones específicos para ese ministerio, sí podemos ayudar. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Martica, que ella asumió la responsabilidad del ministerio de niños, porque nuestra líder de niños de 12 años se fue, de 16 años, perdón, que estaba al frente de los niños, se fue, tuvo que viajar a Canadá y el ministerio quedó ahí. Y entonces ella dijo: no, yo me hago cargo, porque hay una necesidad. No es su llamado, no es su ministerio, pero ahí está en este momento atendiendo a los niños y está haciendo un trabajo excelente. De tal manera que tenemos que apreciar las oportunidades que el Señor nos da para poder servirle, porque quizás allí vamos a estar descubriendo esos ministerios. Y así no sea nuestro ministerio, quizás podamos hacer un aporte importante con la labor que nosotros desarrollemos. ¿Cómo hacemos para descubrir un don espiritual? Primero que todo, tenemos que estudiar la palabra de Dios y saber cuáles son los dones que existen, ¿no es cierto? Tenemos que estudiar. Segundo, tenemos que experimentar si nosotros tenemos ese don. Entonces, usted no deje de orar por los enfermos, porque ese don de sanidad es un don que puede manifestarse y puede ser de gran beneficio para muchas personas, ¿verdad? El don de profecía, comparta la palabra de Dios. Analice los diferentes dones espirituales y revísese a ver si usted los puede tener. Pregúntele a las personas qué opinan, cuál creen que sea el don que yo tengo, ¿verdad? Y la gente seguramente nos va a decir: yo creo que usted tiene el don Miguel, ¿no? Quizás las personas pueden identificar qué don tenemos nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta, no lo percibimos claramente. De tal manera que la opinión de las personas va a ser importante. El don del liderazgo, por ejemplo, hay personas que dicen: no, yo quiero ser líder, ¿verdad? Y quieren que lo nombremos como líder, pero es una persona que nadie lo sigue. Entonces, pues no se trata de nombrar un don o una persona en un ministerio, se trata de que la persona vaya desarrollando su ministerio. Un líder es una persona que es una persona de influencia, influye en los demás, motiva a los demás, la gente lo sigue, propone cosas y persuade a los demás para que hagan causa común y empiezan a desarrollarlo, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, en el ministerio de alabanza tenemos un líder tremendo, que el Señor lo respalda. Y ustedes saben que hace 6 meses no teníamos grupo de alabanza y hoy tenemos una tremenda orquesta. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces cada líder puede desarrollar su ministerio así como lo ha hecho. Él ha hecho ese desarrollo del ministerio de alabanza que ha sido una gran bendición para la iglesia y que pues es respuesta a nuestras oraciones también. Pero cada uno de ustedes puede desarrollar su ministerio de la misma manera, cualquiera que sea. Simplemente piénselo, órelo, pregúntele al Señor cuál es el ministerio que usted tiene asignado por Dios y cuál es el ministerio en el cual Dios se va a glorificar en su vida. Y aquí está la iglesia para que usted empiece a desarrollarlo. Amén. Pero es muy importante que después de que lo defina se entrene.
se capacite. Ustedes saben que siempre tenemos los domingos una clasecita pequeña, solamente de 1 hora, antes del servicio, donde estamos capacitándonos para poder desarrollar nuestro ministerio. Los invitamos, no es tarde para ingresar, pueden venir. Amén. Y el Señor nos puede utilizar en diferentes formas en el ministerio. Puede ser que hagamos un ministerio activo y continuo, como por ejemplo el ministerio de alabanza, como el ministerio de misericordia, como el ministerio de visitación, ¿no? Es un ministerio para ir a visitar a las personas en su casa, llevarles el mensaje de salvación, compartir con los demás familiares el mensaje de salvación, de pronto involucrarse un poquito en la problemática, apoyarlos en oración también, etcétera. Es un ministerio muy hermoso, un ministerio evangelístico, ¿verdad? Y puede ser un ministerio continuo, pero también pueden ser ministerios que hagamos a corto plazo, que hagamos una campaña, por ejemplo, de evangelismo. Durante este mes, por ejemplo, cada uno va a proponerse hacer una visita cada semana a alguien para compartirle del mensaje de salvación de Jesucristo y ganarlos para el Señor. Amén. Entonces puede ser que lo hagamos por periodos largos o lo hagamos solamente por algunos eventos o situaciones espontáneas que se presentan en un momento dado, en donde de pronto nos sentamos en el Transmilenio y la otra persona estaba como con cara triste y empezamos a compartirle del Señor y ella se interesó y entonces seguimos hablándole y hablando y finalmente termina haciendo la oración de entrega y terminamos invitándola a la iglesia. Amén. Y esto no quiere decir que seamos evangelistas, pero el Señor nos da la habilidad para poderlo hacer en un momento dado. Cada vez que nosotros queremos desarrollar un ministerio, tenemos que simplemente ponernos en comunión con el Espíritu Santo de Dios y buscar ese don que el Señor nos ha dado y empezar a ponerlo en práctica. Es más fácil descubrir nuestro don a través del ministerio que descubrir nuestro ministerio a través del don. O sea, realmente cuando nosotros empezamos a trabajar es cuando empezamos a fluir y ver que los dones empiezan a fluir y empezamos a ver que sí, realmente el Señor nos puede usar para esto o para aquello. Amén. Cada vez que el Señor nos da dones, tenemos que orar por ellos y tenemos que ver si esos dones realmente están en nosotros o no. Y quiero invitarlos a que estudiemos ahí en el libro de Romanos 12, por ejemplo, hay una serie de dones, en 1 Corintios 12 también, en Efesios 4, en 1 de Pedro 4, ahí están todos los dones. Y los dones tienen una razón de ser. Y la razón de ser de los dones es para cumplir los 5 propósitos que nosotros tenemos como iglesia. Ustedes saben que nosotros definimos una razón por la cual existimos. Y esto fue basado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y tomamos como base ese texto bíblico del Antiguo Testamento que dice que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que esto recoge todos los profetas del Antiguo Testamento. De tal manera que una de las razones por las cuales existimos como iglesia es para adorar a Dios, adoración, para adoración. Y ahí tenemos que desarrollar esos dones de la adoración. Pero también tenemos que desarrollar los ministerios, el servicio a los demás, porque tenemos que amar a los demás, ¿cómo? A nosotros mismos, amén. Y ese es el famoso gran mandamiento. Pero también la otra razón por la cual existimos como iglesia es para desarrollar la gran comisión. Y la gran comisión dice en la palabra de Dios: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Entonces tenemos que ir y predicar el evangelio, ¿no es cierto? Esto es la evangelización, la enseñanza, enseñándoles todo lo que yo os he hecho y bautizándolos. Esto quiere decir vinculándolos a la iglesia, que formen parte del cuerpo de Cristo, y esto es compañerismo. Amén. Así que nosotros existimos como iglesia para cumplir esos 5 propósitos que hemos definido como la razón de ser de la existencia de nuestra iglesia. Amén.
Y vemos que tenemos diferentes tipos de dones. Hay dones que comunican la palabra de Dios, como la predicación, que también lo llamamos profecía. A veces la gente piensa que profecía es adivinar el futuro. No, eso no es un don. La profecía es predicar la palabra de Dios y aplicarla a una circunstancia determinada. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que si hubiere algún enfermo en la congregación, llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo, y la oración del justo sanará al enfermo, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Amén. Así dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros apliquemos la palabra de Dios a esa circunstancia y profeticemos el cumplimiento de la palabra de Dios en esa persona, en esa circunstancia. Amén. Pero no se trata de que, como me pasó en alguna oportunidad cuando yo estaba soltero, que fui una vez a una iglesia y el pastor estaba orando y de pronto me llamó: varón de Dios, venga para acá, es que el Señor me muestra que usted se va a casar con esta señora. ¿De verdad? Pero es que el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Y yo iba con mi novia, quien es mi esposa hoy. Entonces me puso en aprietos el pastor. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Es importante entender eso, que la profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. Amén. A veces hay profetas que están proclamando maldición sobre las personas, y esto realmente tenemos que juzgarlo, ¿no? Puede ser que el Señor esté utilizando a esa persona para advertirnos algo, pero dice la palabra de Dios que tenemos que juzgar la profecía, no al profeta, la profecía. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero el don de la profecía se refiere al don de la predicación, de la capacidad, de la habilidad de comunicar la palabra de Dios públicamente, de una manera inspirada, que convenza, que persuada, que desafía a la persona, que la confronte también. Amén. Y que haga que esa palabra realmente transforme la vida de la persona. ¿Qué más dones tenemos? A ver, vamos pasando la diapositiva. Entonces tenemos el don de evangelismo. El don de evangelismo es esa capacidad que tienen algunas personas de hacer discípulos, ¿no? De estar compartiendo la palabra de Dios en todo tiempo, en todo momento, que no tienen la facilidad de orientar todas las conversaciones hacia el mensaje de salvación, ¿no es cierto? Y aquí tenemos unas evangelistas muy importantes como Anita, como Martica, en fin, que siempre están enfocadas en estar compartiendo la palabra de Dios a la gente. Y esto es muy importante, que nosotros practiquemos ese don, si es que lo tenemos, pero también es muy importante que compartamos la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un evangelista está siempre respaldado por Dios. Siempre el Señor está ahí, el Espíritu Santo de Dios está ahí detrás, diciéndole todo lo que tiene que hacer. Así que es muy importante este ministerio. El don de apóstol o misionero. Este es muy importante, es la habilidad de adaptarse a diferentes culturas para alcanzar a los incrédulos y ayudar a los creyentes de esas culturas. Es esa habilidad especial que la gente tiene de adaptarse a vivir en diferentes ámbitos, y que de alguna manera pueden ganar entonces a muchas personas, ¿no? El apóstol Pablo decía que él mismo se hacía judío para ganar a algunos judíos, ¿no? Y asimismo nosotros tenemos que hacernos como los demás para ver si nos ganamos unos cuantos. 1 Corintios 9 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo para todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Amén. Entonces, este don es el don de misionero, el don de apóstol, que en nuestro ámbito casi lo hemos
tergiversado y pensamos que el ser apóstol es una posición superior a la de ser pastor. Y entonces ahora los pastores de las grandes iglesias ya no se llaman pastores, sino se llaman apóstoles, ¿no? Bueno, pero realmente el apóstol es una persona que es enviada. Amén. Es un enviado, es un misionero realmente. Hay otros dones que educan a los siervos de Dios, como es el ministerio de la enseñanza, ¿no? El don de la enseñanza, ¿no? Que es la habilidad de equipar y entrenar a otros creyentes para el ministerio. En 2 de Timoteo 3:17 nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente entrenado para toda buena obra. Entonces vemos que hay dones que tienen propósitos diferentes, y en este caso estamos viendo estos dones que educan a los siervos de Dios, como el don de exhortación. Es un don también muy importante, pero acuérdense que la exhortación tenemos que hacerla con amor, ¿verdad? No dándole bibliazos en la cabeza a cada uno, ¿verdad? Con amor. Y es la habilidad de motivar a las personas de Dios a aplicar y actuar con los principios bíblicos, pero en amor. Amén. Cuidando de no hacerle daño a los demás con nuestras palabras, porque quizás nosotros alguna vez seamos exhortados también. Amén. Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en amor. Amén. Sigamos en la otra. Hay otros dones que son de apoyo también a los demás dones, como es el don de sabiduría, que es la habilidad de explicar qué hacer y cómo hacerlo. A veces encuentra uno con unos problemas y va a una consejería y facilísimo el pastor le dice: mire, esto tiene que hacerlo así y así, punto. Y encontramos que realmente es una forma muy práctica de poderlo hacer. Recuerden ustedes la historia del niño y de las dos madres, del niño que sobrevivió, las dos madres, una de ellas que asfixió a su hijo mientras dormía, pero estaban, parece que durmiendo en la misma habitación, y entonces quiso cambiar el hijo y ponérselo a la otra y coger el hijo vivo. Y como estaban recién nacidos, dijo: bueno, no importa, ya no me he encariñado tanto con él. Y la otra reviró y le dijo: no, un momentico, es que ese es mi hijo, yo lo conozco por tal razón. Bueno, entonces finalmente fueron allá donde el rey Salomón. Y el rey Salomón dijo: bueno, vamos a dirimir este problema, vamos a solucionarlo. Traedme al niño y lo vamos a partir en dos, y cada uno que coja la mitad. Y la verdadera madre del niño dijo: uy, no, salve la vida de mi hijo, no, yo no lo quiero, dénselo a ella. Y él pudo entender que esa realmente era la madre. Mientras la otra decía: no, sí, pártalo, que nos toque cada uno un pedacito. ¿Verdad? Entonces el don de sabiduría es muy importante para dirimir los problemas. Luego viene el don de discernimiento, que es la habilidad de distinguir entre el bien y el mal, la verdad y el error, para dar una evaluación inmediata basada en la palabra de Dios. Mateo 16, el Señor le preguntó a los apóstoles: ¿qué dice la gente que soy yo? Y unos decían: bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres Isaías. Y él pregunta: bueno, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Y le contesta Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Eso es discernimiento. Luego hay otro don, que es el don de conocimiento, que es la habilidad de comprender una gran cantidad de información y proporcionarla cuando sea necesaria para hacer una decisión correcta. Ese don de conocimiento es propio de los investigadores, de la gente que lee mucho. Aquí tenemos varias personas con ese don y es muy importante dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Porque nos ayuda a tomar decisiones correctas basados en una gran cantidad de información que hay a nuestro alrededor y que quizás nosotros no le estamos procesando. Recuerden ustedes que a los 4 amigos de Daniel y a sus 4 amigos, el Señor les dio dones especiales. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Amén. El Señor les dio eso. Y cada uno de nosotros puede ser que tenga ese don. Tenemos que ver si lo tenemos. Pero ese don implica estudio, implica lectura, amar los libros, ¿no? Y todos, indudablemente todos los dones necesitan ser alimentados por la palabra de Dios. Pero hay otro don que es sumamente importante, que es el don de servicio.
que lo vimos manifiesto en la semana pasada aquí cuando yo manoteé y pum, regué el vaso de agua. Recuerden ustedes, de inmediato los siguientes vinieron y pum, limpiaron rapidísimo. Esos son dones de servicio, estar dispuesto a reconocer las necesidades insatisfechas dentro de la familia e iglesia y tomar la iniciativa para proporcionar rápidamente una ayuda práctica, alegre y sin necesidad de ningún reconocimiento. Amén. Ese don de servicio es muy hermoso dentro de la iglesia y tenemos que desarrollarlo. Hay dones que demuestran el amor de Dios, como el don de misericordia, que es la habilidad para descubrir aflicción y compenetrarse con aquellos que están sufriendo dentro de la iglesia y fuera de ella. Y por eso estamos desarrollando la libra de amor, ¿no? Que cada uno traiga una librita de algo cada semana y con eso vamos armando un mercadito para darle a alguien que lo necesite. Amén. Luego está el don de dar. Ese don es tan importante. El don de dar es la habilidad de contribuir generosamente con recursos materiales o dinero, y la gente da aún mucho más del 10%, más del diezmo, para que el cuerpo de Cristo pueda crecer y fortalecerse. Es la habilidad de ganar y administrar dinero para apoyar los ministerios de otras personas. Y este es un don muy especial, y conozco algunas personas que tienen ese don y son personas supremamente prósperas, que les queda muy fácil ganar dinero y lo regalan muy fácilmente para la obra de Dios, lo aportan muy fácilmente para el desarrollo de los ministerios. Y es una forma de adorar a Dios. Ese don de dar es un don muy hermoso. La gente casi no lo entiende, pero la gente que tiene el don y que lo practica son gente supremamente próspera. Y ustedes conocen algunos casos dentro de la iglesia de personas que son así, y le damos gracias a Dios por sus vidas. El don de la música, ¿no? Ese es un don muy especial, es la habilidad para celebrar la presencia de Dios a través de la música, ya sea vocal o instrumentalmente, para dirigir la familia y la iglesia a la adoración. Y gracias a Dios por ese ministerio en nuestra iglesia, de verdad que sí. Hay otro don que es el don de las artes, ¿no? Que es la habilidad para crear y desarrollar las artes creativas para la celebración y la expansión del Evangelio. Estas artes son la pintura, el teatro, etcétera, artes plásticas, ¿no? Que podemos ir desarrollando para propósitos evangelísticos, ¿no? En Éxodo 31:3 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Amén. Los artes son una de las formas que tenemos nosotros para poder impactar al mundo exterior, fuera de la iglesia, ¿no es cierto? A través de las artes podemos evangelizar, podemos penetrar la cultura que está llevándonos realmente a un desenfreno y a un olvidarnos de los principios y de los valores que Dios ha establecido. Y para eso es muy importante que todos estos dones vayan apoyados del don de la intercesión. Gracias a Dios que también tenemos muy buenas intercesoras y muy buenos intercesores en la iglesia que están orando los sábados en la mañana de 8 a 12, y los que quieran participar en esta actividad son bienvenidos, y estamos orando por las necesidades de cada uno y las necesidades de la iglesia. Amén. Y la habilidad para orar justamente por las necesidades de la familia e iglesia. En Romanos 10:1 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para salvación, o sea, principalmente. Está el don de sanidad, que habíamos hablado, que es la habilidad de orar por las personas que necesitan sanidad física, emocional o espiritual, y ven en Dios la respuesta. El Señor nos dio un mandamiento que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. ¿Quién ha resucitado muertos? Bueno, ¿y por qué no han obedecido la palabra de Dios? Eso es un mandamiento. A veces vemos que una persona está muerta y la dejamos ahí. Ah, no, ya se murió. Pero créanme, yo tengo un par de experiencias donde la persona no tiene signos vitales y oramos y el Señor la levanta. De tal manera que
Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Ese don de milagros es muy importante. Es la habilidad para orar específicamente por la intervención sobrenatural de Dios en una circunstancia que nos parece imposible. Y Dios da la respuesta, ¿no es cierto? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. El don de orar en el Espíritu, o don de lenguas, o de interpretación de lenguas, es un don supremamente importante que nosotros tenemos que desarrollarlo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro tiempo de comunión con Dios, en el tiempo que estamos orando, intercediendo por el Señor, en los tiempos en que muchas veces estamos también orando por otra persona. Si es que tenemos el don de discernimiento de lenguas, podemos orar en lenguas y después orar con el entendimiento, como dice la palabra de Dios. Pero este don de lenguas es para el crecimiento de cada persona. Dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración el poder interpretarla, porque el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, no quiero demeritar el don de lenguas, pero es un don para utilizarlo internamente cada uno. ¿Por qué razón? Es muy importante que cuando nosotros estemos en oración y tengamos situaciones difíciles, oremos en lenguas. Y la razón es que normalmente cuando oramos con el entendimiento siempre somos parcializados, siempre sabemos qué es lo que queremos. Entonces, Señor, queremos torcerle el brazo a Dios a través de nuestra oración y queremos obligar a Dios a que nos conteste de esta manera. Pero cuando oramos en lengua, de alguna manera nuestro entendimiento se queda en blanco y empieza a obrar es el Espíritu Santo de Dios, y quizás el Espíritu Santo de Dios entonces nos revela realmente cuál es su voluntad. Amén. Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice la palabra de Dios que en ese momento nos estamos deleitando en el Señor. Y el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Así pues, cuando ustedes tengan situaciones difíciles de que no saben cómo orar, oren en lenguas al Señor y deleítense en la presencia del Señor, y el Espíritu Santo de Dios les va a ministrar por qué camino deben andar. Amén. Es muy importante. Hay otros dones que apoyan el liderazgo de la iglesia, como es el don de liderazgo, por ejemplo, que es la habilidad de influenciar a otras personas. Y esto tenemos que hacerlo simplemente con la idea de servir a los demás. Y por eso Filipenses 2:3 nos dice que no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que usted mismo. Tenemos que reconocer que la otra persona es más importante que nosotros, porque puede ser que tenga una posición social diferente, puede ser que tenga más dinero o menos dinero, que tenga una profesión o que no la tenga, pero en el mundo espiritual somos todos iguales, con la diferencia de que algunos tienen unos dones y otros tienen otros dones, y quizás el don que tiene esa persona me puede ayudar y me puede salvar. Amén. Y recuerdo el caso del soldado aquel que le salvó la vida a Ingrid Betancourt cuando estuvo secuestrada. Recuerdan ustedes el caso, ¿no es cierto? Este soldadito tuvo compasión de ella y seguramente era una persona que no tenía la formación y el estatus que ella tenía, pero sin embargo le salvó la vida, de tal manera que debemos reconocer a los demás como superiores a nosotros mismos. Otro don es el don de la administración, que es un don hermoso, que hay ciertas personas que lo tienen. No todos somos buenos administradores. Yo, la verdad, no soy muy buen administrador, pero hay personas que tienen ese don, y por eso queremos invitarlos a que nos apoyen también para administrar la iglesia. Y ahí vemos varias personas de la iglesia que nos han estado apoyando con sus dones en esta parte, que es la habilidad de planificar, organizar y controlar procesos y desarrollos. Y dice en Corintios que debemos hacerlo todo decentemente y en orden. Amén. Muy bien. Y por último tenemos el don de fe, que es la habilidad de confiar en Dios por aquello que no puede verse y actuar simplemente basado en las promesas de Dios, superando lo que las circunstancias nos indican. A veces vemos que las circunstancias no marcan para poder lograr esto, pero el don de fe nos ayuda a que las circunstancias sean transformadas,
Indudablemente este don de fe tiene que ser apoyado con la palabra de Dios, tiene que ser apoyado en oración y tiene que impartirse y declararse en una circunstancia determinada sin la menor sombra de duda, porque dice la palabra de Dios que el que duda es semejante a una veleta que va guiándose por donde el viento la quiera llevar. Amén. De tal manera que estos son los dones que el Señor nos ha dado y tenemos que descubrirlos para nuestra vida. Y yo espero que en esta charla usted pueda haber identificado algunos dones que Dios le ha dado y empiece a identificar cuál es el ministerio que usted quiere. Pongamos en pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Padre celestial, porque tú, Señor, nos has dado una gran comisión, un gran mandamiento, Señor, pero también nos has dado los dones de tu Santo Espíritu, Dios, para que podamos nosotros desarrollarlos, Padre Santo. Y en esta mañana, Señor, queremos suplicarte, Padre celestial, que seas tú, Dios, llenándonos de la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, y dándonos la convicción, Señor, de los dones que tú nos has dado, Padre Santo. También te suplicamos, Padre celestial, porque tú, Señor, nos ayudes, nos des el valor, Padre celestial, de poderlos ejercitar, Señor, de poderlos poner por obra, Señor, de poder poner estos dones al servicio de la iglesia, Padre Santo, para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Hoy, bendito Dios del cielo, te clamamos, Padre celestial, porque tú, Señor, seas llenándonos de la presencia de tu Espíritu Santo. Tú has dicho en tu palabra que si nosotros somos malos padres y damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú darás el Espíritu Santo a quien te lo pida, Señor. Hoy te pedimos, bendito Dios del cielo, la llenura de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor, que seas tu Dios impartiendo esos dones, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que podamos identificarlos, Señor, y que podamos ejercitarlos cada día, Señor, para el crecimiento de tu iglesia, Padre Santo, para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, para el servicio, Señor, a los demás, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios.